Buenos días. Siendo las 8:14 de la mañana este día, viernes 4 de marzo, iniciamos nuestro primer bloque de entrevistas con nuestro invitado, Alberto William Dajik Daksosi, el ex vicepresidente de la República, ex asambleísta, ex ministro de Finanzas, un personaje que ha marcado la vida política del país en los últimos 40 años, es nuestro invitado en este bloque de noticias. Primero, muy buenos días, economista Dajik. Estimado economista, si podemos prender el micrófono. Muy buenos días, Fernando. Un gusto enorme estar en este programa con usted. Bueno, para comenzar el día de hoy, la entrevista se va a centrar en el panorama político actual del Ecuador y una breve vista de la ley de inversiones que ha sido enviada a la Asamblea. Pero empecemos por lo que realmente sucede actualmente en el país y también su criterio como una persona que ha estado vinculada a la vida política del país en las últimas décadas. El día de ayer, de una manera imprevista tal vez, se hace una rueda de prensa por AER y reaparece la figura política de Jaime Nebot Saadi haciendo ciertas puntualizaciones en cuanto al porte de armas, en cuanto a la lucha de la delincuencia, nuevamente activando su discurso político. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cómo lo podemos interpretar los ecuatorianos en este momento? ¿Como un renacer, como una reactivación política? Nuevamente volvemos a ver al Partido Social Cristiano tomando fuerza en el electorado, sobre todo de Guayaquil, de Guayas. Bueno, Jaime Nebot es un actor político, es un, como se dice, animal político. Su vida desde los años 80 ha estado relacionado a la actividad pública y política. Y por lo tanto es difícil creer que una persona con la trayectoria de él no opine, no salga y se acerca a un periodo electoral. Él querrá hacer visible la posición de su sector político respecto a temas de actualidad. Entonces creo que tiene que ver también con que se acerca un periodo electoral de elecciones intermedias y hace una presencia, supongo yo, también motivado por eso. Economista Dajik, y en ese ámbito, actualmente ya hay una nueva mayoría en la Asamblea Nacional, una mayoría que realmente es inesperada, una mayoría coyuntural, en el cual está el Partido Social Cristiano, está UNES y está parte de Pachacútec, ¿no? En el quehacer político, en la visión política, en su experiencia política, estas mayorías coyunturales ¿hacen bien o no hacen bien para la democracia en el Ecuador? Fernando, yo creo que esto tiene que ser analizado en un contexto histórico, en un contexto institucional, de praxis política del Ecuador con mayor profundidad. El Ecuador está lejos, muy lejos, de tener un proyecto nacional. El Ecuador se mueve en base a instintos, impulsos, reacciones viscerales, pero no tiene un conjunto de objetivos y metas que unifiquen a una nación. El desarrollo económico, la lucha contra la pobreza, derrotar a la pobreza, lograr mayor equidad, mayor justicia social, no es un proceso ni de 4, ni de 8, ni de 12 años, es un proceso de décadas. Si no, mire usted a la China, ¿cuánto le ha tomado? ¿Cuánto le tomó a Chile salir de la pobreza, aunque hoy están desesperadamente tratando de retroceder? ¿Cuánto le tomó a Corea del Sur, a Irlanda? Toma décadas. Y en esas décadas, para lograr ese objetivo, hay que mantener un conjunto de políticas coherentes, políticas económicas que utilicen la economía libre, la economía de mercado, como la herramienta fundamental para lograr ese desarrollo. ¿Qué lejos estamos de lograr eso? ¿Qué lejos estamos de que la sociedad entienda que ese desarrollo no es
un tema de gobierno, es un tema de toda la sociedad, porque se necesitan 7, 8 gobiernos consecutivos que estén embarcados en el proyecto con toda la sociedad entendiéndolo y empujándolo. Tomen usted el ejemplo de Chile. A nadie en Chile en los últimos 40 años se le ha ocurrido que el déficit fiscal puede ser cualquier cosa. Eso ya es un tema que la sociedad lo acepta. A nadie se le ha ocurrido que hay que manosear al Banco Central para sacarle plata o manosear el tipo de cambio con intencionalidad política, sea un gobierno como el de la señora Bachelet o un gobierno como el del señor Piñera, que están en dos extremos. A nadie se le ha ocurrido que el fondo patrimonial, esa gran reserva que tiene Chile, que va construyendo, que cuando el precio del cobre sube, acumula, es algo que se puede gastar y con el cual se puede hacer populismo. Economista. Porque ese país entendió lo que son grandes objetivos y grandes metas. Aquí estamos muy lejos. Y esas mayorías móviles son el producto de ver cómo circunstancialmente actúo para un beneficio de muy corto plazo o un interés de muy corto plazo. Y justamente, economista Dajic, en ese camino que usted nos traza en cuanto a las leyes que tienen que efectivamente llevarnos a una modernidad, se ha enviado por parte del Ejecutivo un proyecto de ley de inversiones que promete ingresos aquí al 2025 de 30.000 millones de dólares, 2 millones de puestos de trabajo. Un proyecto que efectivamente es una pieza, una piedra angular en el gobierno de Guillermo Lasso. Sin embargo, con el marco constitucional, y ahí vamos a empatar con su contestación anterior, con el marco constitucional actual, que fue creado en Montecristi por un gobierno de visión de izquierda, con muchos matices de izquierda, proyectos como el de Guillermo Lasso, esta ley de inversiones, chocan contra la constitucionalidad, por ejemplo, en el tema de los arbitrajes, en el tema de las empresas mixtas. ¿Qué hacer para poder viabilizar un proyecto de un gobierno de derecha, de corte liberal, de corte efectivamente de tendencias de mercado, con una constitución que es una camisa de fuerza y que impide muchas veces que estas leyes puedan entrar y puedan ser efectivas con gobiernos que tengan otra visión política? Dentro de las perversidades de la FARC, Familia Revolución Ciudadana, como yo la llamo, pocas con tanta crueldad como habernos dejado esa constitución. Esa constitución, Fernando, que no fue hecha por ecuatorianos, fue hecha por extranjeros que vinieron a experimentar en nuestro país como un conejillo de indias y que dejaron una constitución que está hecha para un gobierno autocrático, unipartidista, perpetuo, para una gran concentración de poderes y para el establecimiento de una economía totalmente dirigida y sin libertades. Ojalá que tengamos alguna manera de deshacernos de esa constitución, porque efectivamente choca contra la lógica y contra el sentido en el cual va el mundo en muchísimas cosas. Dicho esto, no puedo dejar de reconocer que la iniciativa va en la dirección correcta en esta ley de inversiones. Hay que fortalecer las alianzas público-privadas, dar incentivos a la inversión y especialmente a la inversión extranjera. ¿Va a generar los frutos que se anuncian? No lo creo, porque la inversión extranjera ha sido dramáticamente baja en el Ecuador en los últimos 30 años. Somos el país de Latinoamérica con la menor cantidad de inversión extranjera directa respecto del PIB. Haití nos ha ganado, Fernando. Nicaragua nos ha ganado. ¿Por qué razón? Porque la inversión extranjera directa, y usted es abogado, tiene que ver muchísimo con seguridad jurídica. Y este es un país donde las cortes internacionales de más alto nivel determinan
que el gobierno había manipulado a las Cortes de Justicia para que fallen en contra de Chevron, una transnacional, donde públicamente se conoció que había una orden escrita desde la Secretaría Jurídica o Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República indicando que ningún juez le podía dar la razón a alguien que litigue contra el Estado. Es decir, el Estado era Dios. Con esas cosas, usted puede poner la ley que quiera, pero el Ecuador no ha hecho la tarea de dar seguridad jurídica. De otra parte, tómense los incentivos de zonas francas, que son incentivos correctos, están bien planteados, pero también los tiene Costa Rica, también los tiene Colombia, también los tiene Uruguay, muchos otros países, donde hay mayor seguridad jurídica y además no hay 15% de participación de los trabajadores en las utilidades, ni hay un salario mínimo tan alto como el del Ecuador. Colombia, Perú, el Perú, Paraguay, todos tienen un salario mínimo más bajo que el Ecuador. México, que es parte de un tratado de libre comercio, de una unión económica con Estados Unidos y Canadá, que lo hacen un mercado muchísimo más atractivo. Pues México tiene un salario mínimo que es el 60% del ecuatoriano y no tiene el 15% de participación. Entonces, ¿a dónde se va la inversión? Economista Dajic, y realmente lo que usted dice es cierto, no somos atractivos. El año pasado cerramos con índices históricos en lo bajo que fue la inversión directa de capital externo en el Ecuador, pero realmente también podemos ver que no todo es tristeza y el panorama no está tan oscuro para los ecuatorianos. Tenemos al menos una buena noticia. El precio del petróleo del West Texas está en este momento en precios históricos, en valores históricos. Está en $109 por barril, cuando se encontraba o fue presupuestado para este año en $59.20 por barril. Es decir, hay un excedente en este rubro. Sin embargo, de esto, economista, ya se habla que a partir del 12 de marzo la gasolina súper va a subir a $4. Si usted nos puede explicar cómo es posible que nuestro petróleo se venda en márgenes récords a nivel mundial y tengamos excedentes, un presupuesto que se encontraba en la mitad exactamente, estamos doblando lo que teníamos presupuestado y sin embargo internamente la gasolina va a seguir subiendo y ya se calcula que dentro de una semana va a valer $4 el galón. Bueno, la gasolina sube también y si se la vende por debajo de lo que cuesta, el Estado tiene que pagar. Cuando se creó el Fondo de Estabilización, que lo desbarató el gobierno de la FARC, Familia Revolución Ciudadana, precisamente se acumulaban recursos cuando el petróleo estaba alto y se gastaban recursos cuando el petróleo estaba debajo de cierto límite. Cuando estaba alto, una de las cosas que se podía hacer era sostener el precio interno de los combustibles porque ahí habían los recursos. Pero eso se eliminó para despilfarrar como todo lo que se despilfarró en aquella época. Pero quiero hacer una observación respecto de esta situación del petróleo que ha subido por un conflicto bélico que todos conocemos, que es el de Ucrania con Rusia. El Ecuador exporta más de $1.000 millones a Ucrania y Rusia, fundamentalmente a Rusia, mucho más que a Ucrania. Flores, banano, camarón, frutas y otros productos. Ese impacto es muy grande en empleos directos e indirectos, en impuestos que se van a dejar de pagar. Y socialmente tiene un impacto tal vez mayor que el impacto beneficioso que tiene la subida del precio del petróleo. Porque la subida del precio del petróleo lo que hace es poner recursos en una cuenta que es la cuenta del Estado. No afecta en forma directa, directísima el empleo o el desempleo. Todo va a depender de cómo gaste el gobierno esos recursos. Pero cuando usted deja de exportar,
banano, café, camarón, cacao, atún, lo que sea, el empleo baja, la actividad productiva se reduce, los impuestos directos e indirectos se reducen. Una empresa, por ejemplo, de banano, ya compra menos fertilizante, ya compra menos insumos que pagan IVA, tiene menores utilidades que generan impuesto a la renta, y así viene la cadena. Entonces ya no hay un transportista que iba a transportar ese banano que ya no se exporta, y ese transportista consumía cosas. Entonces esto es preocupante, porque el Ecuador es un importante socio comercial de Rusia. Economista, le agradecemos por su presencia el día de hoy con nosotros. Hemos podido conversar ya ampliamente sobre ciertos aspectos que realmente requerían pues la visión suya, y nos ha dejado claros ciertos puntos, tanto en lo político como en lo económico. Agradecerle por su presencia el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos, economista de AGIC. Muchas gracias, Fernando. Un saludo cordial.